En honor al tiempo vamos a comenzar. Bienvenidos, ¿cierto? A nuestra clase de hoy. Vamos a ir dando nuestra pauta. ¿Dónde está? Aquí está. Espérense, antes de darla voy a hacer una cosa. Ahí sí. Compartimos. Ya. En honor a los que ya llegaron temprano y después voy agregando los que lleguen más tarde, ya vamos a dar por iniciada nuestra clase de hoy, ¿ya? Siempre comenzamos con la imagen inicial, que es la de bienvenidos a nuestra octava clase, nuestra octava reunión, ¿cierto? Vamos a ver la sala de espera, me dan un segundo. El profesor Sebastián se quiere ingresar también a la clase, muy bien. Profe. ¿Sí? Hola. Hola, ¿cómo profe. está? ¿Cómo está don Matías? ¿Viene usted, profe? Bien, igual. Bienvenido entonces a la clase. Jordan Palma, también quiere entrar, muy bien. Ahí tenemos las normas de la clase que ya las conocen ustedes, así que solamente las vamos a mencionar de forma rápida. La actitud de respeto, Bueno. evitar distracciones, es creado solamente este medio para la clase, que deben ustedes intervenir cuando yo les pida, ¿cierto? Y que las respuestas tienen que irlas dejando escritas en su respectivo texto. Muy bien. Entonces hoy día vamos a trabajar nuestra séptima clase, ¿ya? Del segundo ciclo, la última parte de las guerras mundiales. Ya, muy bien, ahí tengo dos Profe, ¿qué alumnos libro más. era el 2? El Número 2, 3, ciclo. Módulo 3. el rojo. Ya. Módulo 3. Activemos, ya chiquillos, concentrémonos. Activemos nuestro conocimiento previo, o sea, vamos a ver qué es lo que ustedes recuerdan. ¿Qué aprendimos en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda qué se vio en la clase anterior? Son 3 puntos importantes que los tengo aquí mencionados, pero quiero que ustedes me los digan. No me acuerdo. No se acuerda. Puta, ya no importa. ¿Alguien se acuerda lo que se vio en la clase anterior? ¿Mm? ¿Nadie? Bueno, pasemos entonces para... Yo hice la cimarra, profe. Hizo la cimarra, sí me di cuenta, pero no importa. Volvió al redil la oveja perdida. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? Vimos el periodo entre guerras, que es el periodo de tiempo que se extiende, ¿cierto?, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, como 8 o 9 años. Después vimos lo que es la crisis económica que está dentro de este periodo entre guerras de 1929, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que es el surgimiento de las ideologías totalitarias. Vamos a responder unas preguntitas. Estas no salen en su libro, ¿ya? Y vamos nosotros a trabajarla y quiero que ustedes la respondan de forma oral. Vean, viendo la imagen que ustedes tienen ahí, ¿ya? Pregunta, ¿cuánto les afectaría a ustedes que se desarrollara una guerra en el mundo o en mi país en este momento? ¿Les afectaría de alguna forma? ¿Les sería indiferente? ¿No les importa? ¿No están ni ahí? ¿Qué me pueden responder? Afectaría Bueno, mucho en el tema económico, en el tema de salud, en todo sentido afectaría. Afectaría en todo sentido, ya, muy bien, ya. El tema país afectaría mucho. Ya, sí. Don Jonathan, ¿qué quería decir? Buenas tardes, profesora, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Oiga, afectaría, claro, económicamente y lo otro, habría muchas muertes, mucho ¿Ya? más muertes. Luego, económicamente sería un destrozo total, Claro, fatal. claro, hay muchas consecuencias negativas respecto de una guerra y todo nos afecta a la larga. Siguiente pregunta. ¿Qué importancia le atribuyen ustedes al conocimiento de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién puede responder? Es pregunta para ustedes, más que nada opinión. ¿Qué importancia ustedes le atribuyen? ¿Es importante aprender de la Segunda Guerra Mundial? ¿O no, esto es muy antiguo, no nos importa, esto ya pasó ya? No es importante para adquirir nuevos conocimientos, tanto para estar más preparado y todo el tema, es importante. Claro, está preparado, ¿cierto? Para conocer, porque el conocimiento nunca sobra. Tercera Claro. pregunta.
¿De qué manera me veo afectado cuando el mundo cambia su orden establecido por otro diferente? Tomemos el ejemplo de hoy día, ¿ah? Estas fechas actuales. ¿Nos afecta este nuevo orden que tenemos del alejamiento, de la distancia física, de la mascarilla, de no poder transitar libremente, de que tenemos un toque de queda? ¿Eso me afecta o me es indiferente o no me interesa? Oh, sí, profe, Afecta igual. Afecta, profe, ¿Ya? ¿Qué más iba a responder? ¿Sí? emocionalmente y psicológicamente, profe. Claro, de, La sí, de todas formas afecta. parte, la parte psicológica para el ser humano es importante, el espíritu, el estado emocional es importante en ese sentido. Ya, muy bien. La Estar economía aquí, igual personal y del país en realidad también. Claro, sí, muy Porque bien. todo afecta a la economía. Claro, pero piensen de que no somos solo números, no somos solo plata, no somos una cuenta, somos personas, somos seres íntegros, Todos complejos. estamos acostumbrados a salir. por eso le digo, profe, que acepta la vida emocional de cada ser humano, el estado emocional, sentimental, psicológico, esto ha afectado mucho. No se escucha. Profe, No se escucha, profesora. profe. Hola, Mati. Hola, ¿cómo estás? Bien, Mati. Qué bueno. Tengo que ir a trabajar ahora de noche. Todo bueno. La Una noche helada está enorme. No se le Cayó una escucha, helada profe. enorme. rígida. Sí. Profe, Profe. Ahí sí. ahí sí, Ahora, profe, la perdimos. Me muero. A ver, ¿ahí sí o no? Ahora sí. Sí, Ahí profe, sí, ahora po. sí. Ahora sí, perdón. No sé qué pasó. El duende del computador. Ya. Cuarta pregunta, estamos en esa. ¿Qué importancia le atribuyen ustedes a la conservación de la paz en el mundo? ¿Es Muy importante importante, la profe. paz? ¿Ya? Muy ¿Alguien más que importante, responda? Ya. Sí, profe, perfecto. muy importante. Ya, muy importante, don Jonathan. Perfecto. ¿Alguien puede complementar por qué es importante? Porque si no hubiera paz en el mundo, a ver, los seres humanos viviríamos peleando, no sería un mundo feliz prácticamente. Es muy importante tener paz interior de cada persona, es importante tener paz uno mismo, estar bien espiritualmente, su alma está tranquila, pero si no hubiera paz, no habría nada de eso, no estaría la persona sana prácticamente, viviría con egoísmo y Ya. Habría mucho odio. rabia, odio, Habría, claro, habría mucha hambruna, mucha pobreza, de todo. Claro, porque es consecuencia de no tener paz. Ya. claro. Y última pregunta, que es más que nada del punto de vista de opinión. ¿Ustedes creen en la capacidad de los organismos internacionales para conservar la paz? La ONU, no sé, la misma Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes creen que esos organismos internacionales tienen la capacidad de conservar la paz? hasta el momento se supone que sí. Por cierta ¿Ya? parte sí, por cierta parte no. Ya, como que Claro. tienen la intención, pero no la llevan a cabo. Lo que pasa es que ellos no ¿Sí? se dirigen como ellos son, no es un grupo dirigidos por ellos mismos, sino que es un grupo internacional que los eligen y les pagan para que trabajen en ese organismo. O sea que tienen un jefe. Claro, Y ya podría ser. los jefes son los que rompen las reglas. Ándale, chanfle, ya. Depende. Ok, depende. Ya, vamos a hablar de eso al tiro. Fijémonos bien en esto. Ya, ¿qué haremos hoy? Módulo 3, siglo XX, ¿cierto? Vamos a trabajar las dos guerras mundiales, pero ya lo último que nos queda, que es la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la clase, vamos a identificar los factores que dieron origen a esta guerra Profe, ¿qué y las página? consecuencias. Repito, página 48 a la 67. Vamos a hacer un ultra hiper mega resumen rapidito para que avancemos con esto y puedan hacer ustedes sus actividades.
El nuevo conocimiento va a ser los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y los voy a tener que callar, ¿ya? Van a quedar calladitos todos. Los silenciamos. Eso es, perfecto. Y vamos a comenzar. Ya, chiquillos, démosle entonces al asunto. ¿Cuáles son los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial? Entre la página 48 y 49, ustedes saben de que Alemania estaba disconforme con lo que dijo el Tratado de Versalles, donde este tratado, ¿cierto?, es como el final de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania se terminaba, ¿cierto?, de desarmar económicamente, armamentísticamente, su ejército se había diezmado, ¿cierto?, como que perdía demasiado económicamente dentro de su propio país, ya dentro de la misma Alemania. Lo que esto lleva a que en Alemania surjan voces disidentes a este tratado y querían que Alemania volviera a ser lo que era antes, ¿ya? Querían recuperarse, ser el país poderoso, el país pujante que era hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Además hay que sumar el anhelo alemán por recuperarlo y expandir los territorios, tanto apoyado por Japón e Italia, y lo que es el radicalismo del nazismo. Recuerden que el nazismo es un partido político que surge, ¿cierto?, en la Alemania de aquel entonces y que buscaba, ¿cierto?, entre algunas de sus ideas, exacerbar este nacionalismo y también que mandara, que dirigiera, ¿cierto?, que surgiera desde abajo lo que es la raza aria, la raza blanca, la raza que era la que se suponía iba a dominar el mundo. ¿Cuál fue el detonante de esta guerra? Como en la Primera Guerra Mundial el detonante fue la muerte del archiduque, acá el detonante de esta guerra es la invasión alemana a Polonia, páginas 51 y 52. Alemania comenzó acciones confrontacionales como el rearmamentismo, ¿ya? Porque quería recuperarse luego de haber perdido los territorios de la Primera Guerra Mundial. El año 35, Hitler anexó a Alemania la zona del Sarre, ¿ya?, que pertenecía a la Sociedad de las Naciones desde el fin de la Primera Guerra Mundial. El año 38 anexa Austria a su territorio. Ese mismo año, en la conferencia de Múnich, ciudad alemana, ¿ya?, Francia e Inglaterra aceptan de muy mala gana, casi presionados, estas conquistas alemanas. ¿Y cuál fue el detonante? Fue en la fecha del 1 de septiembre del 39, cuando Alemania invade Polonia. El 3 de septiembre, Francia e Inglaterra le declaran la guerra, otro favorito, otra mecha, otra guerra. ¿Cómo se desarrolla esta guerra? Entre la página 53 y 54 tienen ustedes la explicación más amplia. Aquí solamente les estoy mostrando unas pinceladas. Primero que nada se dio lo que se conoció como guerra relámpago, donde eran las rápidas invasiones alemanas a países europeos, tanto al norte como Noruega y Dinamarca, Bélgica y Francia hacia el sur. De repente, una invasión, ¿ya? Segundo desarrollo de la guerra, segunda etapa, la misma guerra relámpago, pero desarrollada ahora hacia la Unión Soviética. Entre Alemania y la Unión Soviética hubo un pacto de no agresión, ¿ya? Pero que queda, ¿cierto?, nulo en 1941, cuando Alemania intenta invadir lo que es la Unión Soviética. No con mucho éxito, porque en realidad la zona de la Unión Soviética es una zona muy complicada desde el punto de vista climático. Piensen de que ahí nieva, pero de una forma impresionante. Son 2-3 meses solamente de nieve, ni siquiera lluvia, es nieve, frío, ¿ah?, lo cual le pasa la cuenta a la larga a lo que es el ejército alemán. Y el tercer desarrollo de la guerra es el ataque de Pearl Harbor. ¿Qué es Pearl Harbor? Es una isla que se encuentra en el Pacífico, ¿cierto?, sur, cerca de Hawái, por el Pacífico Sur, ¿cierto?, que es donde Estados Unidos tenía una base, hasta el día de hoy tiene una base militar. Los japoneses van y atacan esa base militar, tal como aparece en la película Pearl Harbor. El resto de la historia de la enfermera con el soldado es un relleno solamente. El ataque en sí tiene que haber sido muy parecido como en aquella película. Por lo consiguiente, Japón ingresa a la guerra por querer atacar a Estados Unidos en estas islas del Pacífico que Estados Unidos tiene en su poder como base militar, ¿ya? ¿Cómo termina la guerra? El Reich, ya aquí dice el caso del Reich, es lo que se conoce en aquel entonces en Alemania como el reino, como la soberanía,
Es como un nuevo tipo de gobierno que estaba intentando poner Hitler dentro de Alemania y que después se iba a extender al resto del mundo. Este Tercer Reich, que le llamó Hitler a este tipo de gobierno, ¿ya? Terminó opacándose, disolviéndose y casi desapareciendo, uno, por la pérdida de territorio que había ganado Alemania al principio de la guerra, cuando ingresan fuerzas soviéticas por el este hacia Berlín, como aparece en la película, esta película, ¿cómo se llama la de Hitler? La caída, lo que termina siendo como el suicidio de Hitler. Este ocaso del Reich y este ingreso de las fuerzas soviéticas por el este a Berlín, capital alemana, ustedes si quieren verla, la pueden ver en la película La Caída. Véanla en alemán porque es maravillosa esa película, es súper larga, dura como 2 horas, pero es preciosa para ver este ocaso, ¿cierto?, del Reich en Alemania, ¿ya? Vamos a invadir a Polonia en invierno, ¿qué puede salir mal? Claro, tiene razón, invadieron Polonia en invierno, ese es un dato que no les había dicho. ¿Ah? Imagínense, con nieve, con frío, los alemanes van allá, no tienen la vestimenta adecuada, obvio que iba a salir mal. Y esto termina, ¿cierto?, con el suicidio de Hitler. ¿Y cómo termina ya definitivamente la Segunda Guerra Mundial? Con las imágenes que ustedes tienen ahí, que son los dos hongos luego del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto?, que se conmemoran más o menos el 6 de agosto y que se toma esa fecha porque son con algunos días de diferencia. En 1945, en el mes de agosto, se lanzan 2 bombas sobre estas 2 ciudades donde la destrucción fue total, ¿ya? Hasta el día de hoy hay zonas en Japón que no pueden ser ocupadas por la radiación. Hubo gente que desapareció totalmente de esa zona. Hay gente que le quedó solamente la sombra luego de este ataque de los estadounidenses hacia estas ciudades japonesas. Dicen que fueron elegidas estas 2 ciudades japonesas para este ataque nuclear porque eran las 2 primeras ciudades que tenían mayor población cristiana. No sé si será algo importante de destacar, solamente para que lo tengan en consideración. Me refiero a cristianos católicos, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? Página 59 a la 61 tenemos 3 columnas. Primera columna, las pérdidas humanas y materiales. O sea, las personas muertas en la guerra son más o menos entre 6 millones de judíos, los muertos en combate y las muertes provocadas por las bombas atómicas. En total, estos 3 muertes son 60 millones de personas, un poco más, un poco menos, pero las pérdidas fueron horribles. Es más, hubo ciudades que desaparecieron por los bombardeos, sin cortar con las bombas atómicas. Cambios en el mapa de Europa. El mapa político de Europa se modificó, ¿ya? Alemania tuvo que dividirse en 2. Recuerden, la Alemania, ¿cierto?, occidental, que era capitalista, y la Alemania oriental, que era más bien de corte con influencia de la Unión Soviética, ¿ya? En 1949 se crean 2 estados alemanes, ¿ya? Para los que son más futboleros saben de que Chile le jugó con los 2 alemanes en un mundial. Es por esta división que tuvieron que hacer en Europa. Y Europa dejó de ser el foco económico e ideológico del mundo. Si ustedes se recuerdan, yo les decía de que hasta antes de la crisis del 29 era Inglaterra la poderosa del mundo en lo que es la economía. Después pasa a ser Estados Unidos, que fortalece este potencial económico luego de esta guerra, ¿ya? Entonces, después de esta guerra aparecen 2 bandos ideológicos totalmente irreconciliables, como son la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro. Origen de esto, la Guerra Fría, que dura hasta más o menos 1991, que más adelante lo vamos a repasar con mayor detención. ¿Y qué pasa? Se crea la ONU. Se creó en el año 45 y su objetivo está ahí marcado en la columna de la derecha: velar por la reconstrucción económica y social de los países involucrados en la guerra, ¿ya? ¿Y cuál es su obra más significativa? El documento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son 30 artículos que se supone que tienen que ser aceptados por la mayor cantidad de personas, desarrollado por Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Theodore Roosevelt de Estados Unidos. Ella impulsó esta iniciativa. Sigamos. Modelación. Ahora sí, dejan de estar calladitos y los voy a meter ahora al audio. De a uno. Ay, que me demoro aquí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a modelar, vamos a hacer nuestra última modelación. Fíjense bien.
Tenemos una caricatura inglesa del año 39, del pacto germano-soviético. Ustedes se los nombré, ¿cierto? Este pacto de no agresión que hubo entre Alemania y la Unión Soviética, Hitler y Stalin. Ya se los dije. A ver si lo pescaron. ¿Qué personajes aparecen? ¿Alguien me puede decir? Hitler. ¿Con quién? Hitler. Y Stalin. Stalin. Adolf Hitler y José Stalin. Muy bien. ¿Qué momento histórico representa irónicamente la imagen? Se los acabo de mencionar en las diapositivas anteriores. Están unidos para... ¿Qué momento El acuerdo de histórico? Estados Unidos con Alemania. ¿Perdón? La unión que se forma. Ya, ¿y ese pacto cómo se llamaba? Pacto de no. Pacto de no agresión. Ese es el momento histórico que está mandando ahí esa caricatura. ¿Ya? ¿Y cuál es el mensaje que se esconde tras la caricatura? Fíjense bien en la vestimenta. Voy a agrandarla para que lo vean mejor. Están armados. Están armados, ¿cierto? Fíjense, tienen un arma cada uno. ¿Ya? Fíjense que están parchados. ¿Ah? Tienen los codos parchados. Fíjense que andan a pata pelada uno, anda con un zapato medio roto el otro. Están amarrados, ¿cierto? Pero Los ¿qué dos están están haciendo? con las manos en sus pistolas. Están ahí. Ya, yo no te voy a agredir, pero por si acaso me protejo, por si tú me agredes a mí. Exactamente. ¿Era un pacto tan de caballeros este pacto? No. O sea, No, No. en cualquier sí. momento podía rebelarse el otro y comenzar algo. Claro. ¿Y quién se rebeló? Hitler. Muy bien, se revela Hitler. Este pacto, ¿cierto? Se hace, pero ¿quién no lo cumple? Hitler, con la invasión a la Unión Soviética. Ya, ahora sí, ejercitemos nuestra mente. Manos a la obra, páginas 57 y 58 de su texto de estudio. Vamos a leer el siguiente texto, ¿ya? Que es un testimonio de lo que es las secuelas o de cómo se desarrolló las bombas nucleares en Japón. Escuchemos atentamente, dice: la señora Nakamura estaba de pie, mirando a su vecino cuando todo brilló con el blanco más blanco que jamás hubiera visto. No se dio cuenta de lo ocurrido a su vecino. Los reflejos de madre empezaron a empujarla hacia sus hijos. Había dado un paso. La casa estaba a 1234 metros del centro de la explosión, cuando algo la levantó y la mandó como volando al cuarto vecino, sobre la plataforma de dormir, seguida de partes de su casa. Trozos de madera le llovieron encima cuando cayó al piso, y una lluvia de tejas la aporreó. Todo se volvió oscuro porque había quedado sepultada. Los escombros no la enterraron profundamente. Se levantó y logró liberarse. Escuchó a un niño que gritaba: «¡Mamá, ayúdame!» Y vio a Mieko, la menor, tenía 5 años, enterrada hasta el pecho e incapaz de moverse. Al avanzar hacia ella, abriéndose paso a manotazos frenéticos, la señora Nakamura se dio cuenta de que no veía ni escuchaba a sus otros hijos. Reflexionemos entonces. Pregunta de opinión. ¿Qué sienten ustedes frente a este testimonio? Pena, amargura, tristeza, no están ni ahí, alegría, qué bueno que pasó. Nostalgia, profe, nostalgia, pena. Algo terrible. Producto de la Algo guerra, terrible. parece perdió a sus hijos. Claro, y este es un testimonio de los miles de que sufrieron las consecuencias de estas bombas nucleares. ¿Algo más? ¿Como amargura, profesora? Amargura, ¿cierto? Tristeza, muchas veces impotencia, ¿ya? Segunda pregunta, ustedes vayan respondiendo en su librito lo que vayamos conversando acá en clases. ¿Qué secuelas para la humanidad tienen eventos de esta naturaleza? ¿Qué tipo de secuelas pueden ser? Muchas pérdidas humanas. ¿Ya? Claro que sí, pérdida humana, destrozos, bueno. ¿Ya? ¿Qué más? Secuelas, ¿cierto? Económicas, sociales. Económicas, claro, económicas, sociales. Claro, se separan los países, no sé. La unión, la paz.
Bueno, y la tercera pregunta. ¿Cree usted que era necesario usar la bomba atómica para terminar la guerra con Japón? No, No. de ninguna manera. Ya. O sea, ¿usted Siempre va a cree haber que... otros métodos. ¿Perdón? Siempre va a haber otros métodos, creo yo. Ya, incluso hasta la diplomacia, ¿cierto? Usar un elemento nuclear que que tiene beneficios para la humanidad, ¿cierto? Por ejemplo, los rayos X son un elemento que ocupa un asunto radioactivo, ¿ya? Y que tiene un uso médico, ¿ya? Algo beneficioso para la humanidad, se usó, ¿cierto?, como un arma de destrucción masiva contra la humanidad. Entonces, la energía nuclear en sí no es mala, pero el uso que se le dé, si es que va contra de la población de otro país, contra otro ser humano, claro que es algo malo, y por eso no debería ser usada nunca más de esta forma. Sigamos, apliquemos. Manos a la obra, página 50. Esto que les voy a leer es un pequeño extracto del mismo libro que escribió Hitler de puño y letra. No es un buen libro, la verdad de las cosas. Es un libro bastante sesgado, bastante pobre en su redacción, pero vamos a leer solamente un parrafito que lo comenta el mismo libro de texto que tienen ustedes. Dice, página 50, la cultura humana y la civilización están inseparablemente ligadas a la idea de la existencia del hombre ario blanco, típica biotipo alemán. Su desaparición o decadencia sumiría de nuevo al globo terráqueo en las tinieblas de una época de barbarie. El socavamiento de la cultura humana por medio del exterminio de sus representantes es para la concepción de la ideología racista el crimen más execrable. Ya, ustedes pueden justificar o pueden rechazar estas ideas propuestas por Hitler de que si no existe el hombre blanco, el mundo cae en barbarie, porque de eso hablan. No. Si no está el hombre blanco, el hombre ario, ¿cierto? El hombre rubio, de ojos azules, alto, 1,80 m, ¿no? Como es más o menos la base de la... Profe, ¿Sí? no, Dígame. era discriminatorio, totalmente discriminatorio Hitler. Era un ¿Ya? tipo, sí, era un tipo como se creía como semidios, quería que todo funcionara como él quería, o sea, quería poder de los países, era racista y, bueno, machista igual, ¿Ya? pues era un tipo cruel, egoísta con la vida. Claro. Pero una consulta, les pregunto fuera de texto. ¿Hay una raza superior a otra? No. Ya. Ninguna, profe. Puede, ojo, que lo que les voy a decir, no quiero que se malinterprete, pero hay características de una raza y otra que pueden hacer que una raza tenga tal vez una ventaja sobre otra, ¿ya? Por ejemplo, en lo físico, como dice su compañero ahí en el chat, si se dan cuenta, los negros, la persona que tiene afrodescendiente, corre mucho más rápido que el blanco, y eso es algo que está totalmente comprobado. Los mejores velocistas son de raza negra. Tienen mucha más musculatura, qué sé yo, hay todo un estudio físico que les avala de que ellos son más rápidos que los blancos, pero es un cuento físico. Pero eso no los hace superiores a nosotros. Tenemos que complementarnos respecto de lo que es el hombre, todas las razas. Incluso hoy en día vamos a tener niñitos que son mezclas de chileno con haitiano, por ejemplo, por la gran cantidad de personas que han llegado acá a Chile que son haitianas y que han tenido cierta descendencia con chilenas o con chilenos. Sigamos, evaluémonos. ¿Sí? Diferencia, ¿no? Es solamente, van a ser lo que se conocen como híbridos, digámoslo, así como gente, como mezcla, que sería algo súper importante. Página 62, ustedes tienen ese mapa conceptual de las guerras mundiales, de las 3. Van ustedes a tener que repasar en su libro, ¿cierto?, para ver cómo se desarrollan estas guerras. En la columna de aquí, de la izquierda, ustedes tienen, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial. En la columna de la derecha tienen ustedes la Segunda Guerra Mundial y tienen que ir completando lo que les está pidiendo, ¿ya? Guerras mundiales, aquí, esta de acá sería la Segunda Guerra Mundial. El cuadro de acá sería de la Primera Guerra Mundial y le ponen las fechas. Acá no tiene fechas. Las alianzas ustedes las conocen, ¿ya? Acá, entre guerra
¿Qué surge en el periodo entre guerras? Existen los gobiernos totalitarios. Acá al medio se anotan. Acá tenemos a Hitler y tienen que ustedes anotar también el otro. ¿Cómo se llama el otro personaje que es de un gobierno totalitario en... ¿Dónde será? En la Unión Soviética. ¿Cómo se llama él? Le ponen el nombre acá. Y así ustedes lo van completando. Es bien sintético el esquema. Ustedes lo completan con la información que piden y después me van a enviar a mí la fotografía de esa actividad. Eso tiene que hacerlo más adelante. Acá, defina, página 63, estos 6 conceptos. ¿Qué es una trinchera, don Elías? Refugio. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Una trinchera. Una trinchera. ¿Qué es una trinchera? Refugios de guerra. Claro, es una, ¿cierto? Tiene que ver, ¿en qué guerra se ven trincheras? ¿En la primera o la segunda? La primera, profe. Muy bien. ¿Qué es la Triple Alianza? ¿Qué países pertenecen a la Triple Alianza? Son las potencias centrales. Ya, las van a buscar y las van a anotar. Estados Unidos, Rusia, ¿o no? Ya, sí, va por ahí. Perfecto, falta uno, pero lo pueden buscar después. ¿Ya? Oh. ¿Qué era la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cuál es su finalidad? La vimos recién. El control sobre... Buscar la paz. Velar por la reconstrucción de los países afectados por la guerra. Ojo. Okay. ¿Qué es el fascismo? ¿Dónde fue el fascismo? ¿En qué país? En Rusia, ¿no? Alemania. No, ¿Alemania? ¿Rusia? Alemania es ¿No? nazismo. Fascismo es italiano, ¿ves? Fascismo. No, italiano. Capisci, Claro. signorina. ¿Y quién estaba ahí? Benito Mussolini. Ah. ¿Qué Correcto, signorina. ¿Qué países integran la Triple Entente? Ustedes los anotan ahí y me definen qué es el nazismo. Nazismo Alemania. Eso. Alemano. ¿Quién estaba? ¿Pero qué buscaba el nazismo? Son parecidos con el fascismo. Tienen una pequeña diferencia. Ah, si ustedes se lo conocen, ¿cierto? Ustedes lo vieron conmigo. Este contenido lo vimos ya. Perdón, me pasé. Me equivoqué. Siguiente. Ahí está. Reflexionemos. La página 64. Skinhead asesinan a neonazis en Conchalí. Skinhead, ¿cierto? Son, empecemos por los neonazis. Los neonazis, ¿cierto? Son un grupo que toma las ideas de Hitler y las hacen propias para el mundo moderno. Los skinheads son los contrarios a los neonazis. Ya, ustedes leen esta noticia y van a responder acá. Neonazi significaría nuevo nazi o nazismo nuevo en el mundo moderno. Un grupo de 7 jóvenes antifascistas están detenidos por la muerte de Mauricio Gaña, de 30 años, quien recibió una decena de estocadas que le provocaron la muerte mientras era atendido en el Hospital San José. Después, de acuerdo a lo que planteaba Hitler respecto a la supremacía de la raza aria, ¿por qué cree usted que puede ser contradictoria la existencia de neonazis en Chile? ¿Por qué que en Chile no deberían haber neonazis? ¿Somos raza aria acá en Chile? Porque lo somos de la raza blanca directamente. O sea, no, en general. Somos mestizos con españoles, incluso ni siquiera con los alemanes. ¿Ya? Siguiente pregunta. Tenemos, ¿cierto? Las 5 artículos de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Ya? Ustedes los van a leer y van a responder sus 3 preguntas. ¿Qué relación tiene esta declaración con los acontecimientos mundiales? Después, ¿por qué es importante que enfatice en la no distinción de raza? ¿Por qué es importante ya evitar el racismo, por ejemplo? Y después, ¿qué relación puede establecerse entre el artículo 5 y la Segunda Guerra Mundial? Les doy una pista: campos de concentración. Y después ustedes responden su autoevaluación si es que entendieron o no entendieron estos 5 puntos. Si lo entendieron claramente, le ponen un visto bueno. Si no, le ponen un visto bueno en debo volver a repasar, o si no entendieron, tengo dudas, o si saben que no entendí ni una cuestión, también lo pueden poner. Es una autoevaluación. Son 5 contenidos: los antecedentes de la Primera y Segunda Guerra Mundial,
frentes de conflicto en ambos eventos bélicos, surgimiento del fascismo y nazismo, consecuencias políticas de la Primera y Segunda Guerra Mundial y las consecuencias sociales de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ustedes entendieron, le pueden poner un visto bueno, una X, como ustedes estimen conveniente. Es un poquito pesada la tarea, pero si pueden ir revisando el texto, van a encontrar que está toda la respuesta en lo que ustedes tienen en el libro y lo que yo les he comentado en clase. Bien, jóvenes. Me pasé. Sí, hasta ahí no vamos a llegar porque el otro no me corresponde. Ya, vamos a salir de aquí, eso es, de la pantalla integrada. ¿Alguna pregunta, duda, consulta que me quieran dar respecto de este contenido? Hay que estudiar. Hay que estudiar. Siempre don Elías dice, hay que estudiar. Tiene como integrado en su mente, hay que estudiar. Me parece muy bien, esa es una muy buena reflexión. Profesor Sebastián, ¿algo que usted quiera aportar a la clase de historia de hoy? No, Todo muy bien, profe Katy. Ya, Me muchas gracias, gustó. colega. Es Muchas muy gracias. interesante el contenido sobre las guerras y la Alemania nazi, el fascismo O y todo lo Tanto que... tiempo sin verlo, profe. Saludos a todos. Muy Otro bien. alumno. Otro alumno más está Eri. aprendiendo. Yo igual voy a la clase de profesor Sebastián a aprender inglés. Ya, perfecto. Nunca es tarde para aprender. Miren, si se dan cuenta, estos contenidos son importantes para ustedes porque da pie para explicar lo que es el mundo moderno, ¿ya? Las consecuencias del siglo XX se ven reflejadas hoy en día en el siglo XXI. Vamos a ver después cómo se va desarrollando este proceso del neoliberalismo, que aparece Estados Unidos como potencia económica, que es el capitalismo, y todo eso se ve reflejado hoy en día en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan entendiendo bien lo que es el siglo XXI, tenemos que entender lo que es el siglo XX sí o sí, ¿ya? Para ustedes, chiquillos, entonces, ya nos queda un par de minutos. Les doy la más grande de los abrazos, ¿ya? Les doy las gracias por participar en la clase de hoy. Espero que hayan aprendido algo, que hayan entendido lo que he tratado de explicarles. Y a la próxima clase, para el día miércoles, les voy a comentar qué vamos a trabajar, qué módulo, qué todo, para que ustedes lo tengan más claro. Se lo voy a mandar más ratito a lo que termine la clase, para que tengan claro lo que vamos a hacer el día miércoles. Recuerden, perdimos una clase por la reunión y después el lunes siguiente tuvimos un feriado, así que vamos un poquito desfasados, pero vamos a continuar igual. Esta es nuestra 8ª sesión, 7ª clase, así que muchas gracias por su participación. Voy a compartirles, muchas gracias, está lindo. Ahí está, bien, muchas gracias por su participación, chiquillos. Que tengan todos Que muy esté bien, buenas profe. noches. Lávense las Nos vemos, manitos, profe. usen Chao, profe. mascarilla. Sí, profe, gracias. Abracen a sus hijos, quiéranse mucho y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, bendiciones, Cuídese, profe. profe. Cuídese, profe. Igualmente, cuídense ustedes.